Hola, soy Pepo Rosell, de Madrid, España. Soy biólogo y me dedico a hacer motos de carreras. Pues cuando mi carrera profesional como biólogo ya no era imposible desarrollarla más aquí en España. Y entonces tuve que parar y plantearme otra posibilidad. Y la otra posibilidad era una cosa que me apasionaba ya, que eran las motos. Yo ya en tiempo ya personalizaba, más que preparaba las motos que tenía yo, desde los 16, 17 años. Yo tengo ahora mismo 61 años. O sea que estamos hablando del año 78, del siglo pasado. Me saqué el carnet de lo que se llamaba el A1, que eran motos hasta 75 centímetros cúbicos. Entonces, digamos que para empezar la gente tenía interés en tener la moto. El máximo anhelo que tenías cuando eras joven era tener una moto. O sea, no como ahora, ¿vale? Entonces, tenías la moto y luego lo siguiente que querías era que anduviese lo más posible, o sea, tenerla lo más salvaje. Entonces todos preparábamos los motores, nos centrábamos más en la parte de motores que en la estética. Y ahí es donde empecé. Yo empecé con una Montesa en el 78, una Montesa 75, una Crono 75, que luego subíamos a 125 con motores de cross, y entonces con eso andabas. Y luego a partir de ahí empecé luego ya con Ducatis y empecé ya a preparar el motor y bueno, ya me metí más también en la parte carrocerías, parte ciclo y tal. Yo cuando me metí en el mundo de la moto me metí no como preparador, sino como persona que quería trabajar en el mundo de las motos. Entonces el primer trabajo que tuve fue en un concesionario de Suzuki en Madrid y era, ¿cómo te digo yo? Era un chaval que estaba en el taller que hacía lo que se llamaba la preentrega. Y una cosa llevó a la otra. De pronto un día, leyendo la prensa, el motociclismo en aquella época, de pronto vi un anuncio diciendo que había un nuevo importador de Ducati en España y que estaba en Barcelona, y entonces cogí y decidí marcharme, pero era por pasional totalmente. O sea, todo lo que he hecho en la vida ha sido pasional y por vocación, no ha sido obligado, ¿eh? Cuando yo empecé con las Ducatis, en el año, pues te digo, 80, mi primera Ducati fue una Ducati Road 350, que era una monocilíndrica. O sea, no corría mucho, era en plan lo que, digamos, como una Scrambler, por decir una manera. Y bueno, a mí, por lo que llegué a Ducati, pues es muy divertido, porque en unas vacaciones en la playa, en Alicante, todos los días que iba hacia la playa veía una moto en una esquina que era una Ducati Road 3,5, y entonces me gustaba. Y un día coincidí con el dueño y la arrancó, y entonces ya caí. Entonces en cuanto llegué a Madrid me compré una, y a partir de ahí empecé ya toda la, digamos, no sé cuántas Ducatis habré tenido. Si te digo que tenía 40, pues 40, ¿entiendes? Pero vamos, empecé con una, luego la vendía, luego pillaba otra y tal y cual. Entonces fue un flechazo, lo que se llama un flechazo totalmente amoroso, ¿no? Pero a partir de ahí empecé a indagar en la historia, en las cualidades de la moto. Entonces ya lo que me atrajo era la concepción, la filosofía que tenía. Estamos hablando, te digo, del año 80. Ducati entonces era una marca outsider total, o sea, no es como ahora que es una multinacional, era outsider total. Tener una Ducati en aquella época era un acto de fe. O sea, para empezar, el entorno, la gente, que ya empezaba a estar muy japonesizada, ¿no? Aquello era como si tuvieras un cacharro, ¿no? Claro. Que cómo te comprabas semejante, con perdón, mierda, ¿no? Entonces, eso me gustaba, el lado outsider. Luego, estudiando la historia un poco, y entonces lo que pasaba es gesta, es decir, no ganaba siempre, pero cuando ganaba era una gesta, y eso es lo que a mí me gustaba, que era como de David contra Goliat, era estar en el lado del outsider contra el sistema, era realmente un antisistema, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya, cuando las conoces y empiezas a trabajar, ves que están muy bien hechas, que habrá gente que disienta, pero bueno, los que disienten es porque no la conocen y no han trabajado con ella. Están muy bien hechas, tienen una concepción totalmente de competición, por lo menos antes, ahora mismo ya también te digo que es diferente. Ahora mismo se ha convertido en un merchandising, una marca totalmente sin pasión y sin cuore. O sea, no. A mí ver de pronto que una marca deportiva como Ducati, de pronto que una de sus máximas ventas es una moto como una multiestrada,
que es como, por ejemplo, la GS de BMW, que es un icono, ¿no? O sea, es un icono de estatus, cuando realmente es una full de moto, ¿entiendes? Entonces, pues Multistrada es lo mismo, son conceptos, ¿no? Pero entonces no era concepto, era todo de verdad. Cada vez que ganaba Ducati una carrera o un mundial, o cuando ya empezó el mundial de Superbike, a mí me pilló totalmente, vamos, a full, que estaba trabajando con 2 importadores de Ducati, entonces y tal, pues no sé, era eso, era pasional, o sea, ganar era un imposible, era un hito, y eso es lo que me gustaba de ella. Y luego técnicamente, te digo, estaban muy bien hechas, eran muy intuitivas, con mucho sentido común. Luego posteriormente, cuando he empezado, porque hubo una temporada que me hice monotema Ducati, y entonces sí, que fue en la época de Radical Ducati y tal y cual. Entonces llegó un momento en que me saturé, me harté. ¿Por qué? Porque de pronto empezó a haber un salto hacia la secta, es decir, hacia ser un fenómeno social. Y pasamos de ser 4 flipaos que íbamos en Ducati, que todo el mundo nos cuestionaba, a tener toda una banda de borreguillos, ¿sabes? Que se compraba eso porque era lo que molaba. Y eso ya no me gustó. Y entonces me empecé a dedicar a otras marcas. Y ahí es cuando pude comprobar técnicamente lo que nos habían vendido, que los japos eran el número 1, no era verdad. O sea, no estaban bien hechas, la calidad del material era nefasta, al final te das cuenta que incluso técnicamente tampoco era tan superior, ¿no? Entonces, hay un dicho que es que cuanta más gente conozco, más me gusta mi perro. Pues entonces, cuanto más marcas vi y toqué y trabajé con ellas, más me gustaban las Ducatis, porque me confirmó lo que yo pensaba de siempre. O sea, estaban muy bien hechas, muy bien concebidas. Vendí mi empresa, que era Radical Ducati, que en aquella época yo fabricaba motos de carreras, que vendía en todo el mundo, tenía distribuidores en varios países. Y entonces uno de ellos, que era el distribuidor francés, compró la marca y yo lo dejé. Estuve un año inactivo por tema de una depresión, de la cual salí, y en el año 15 volví y empecé con XTR. Entonces lo que me propuse era demostrar a la gente que yo no solo sabía hacer Ducatis, que era capaz de hacer cualquier marca. Y luego, aparte de hacer, pues he hecho Yamaha, Suzuki, Harley Davidson, Triumph, La Verda, ¿qué más? Derby, Mobilet, de todo, de todo. El tema de hacer motos no es, por ejemplo, que seas un buen mecánico, un buen técnico, un buen diseñador. Yo creo que es un cómputo de todo. Entonces esto es un poco, estudiar, es como, digamos, si estudiaras una carrera, por decir una manera, ¿no? Es informarte, saber, leer, aprender. Yo, por ejemplo, cada vez que hacía una moto que no era Ducati, pues siempre hago un estudio en el que veo qué se ha hecho antes, qué se ha hecho en competición, técnicamente, tal, veo lo que me puede servir o no. Y luego pongo, digamos, mi toque, mi estilo. Entonces, yo nací en Francia, tengo, digamos, familia en Francia, y sobre todo de jovencito iba bastante a Francia. Entonces, ahí hay una cultura de moto que es totalmente diferente a la española. Y como ha derivado también en el mundo de la moto en España es bastante diferente. Por ejemplo, en Francia había marca, o sea, los japoneses se vendían, en España no, en España solo teníamos motos italianas. Y luego vinieron los japoneses y como, digamos, ¿cómo explicarte? Es como cuando no tienes nada, de pronto te empachas, ¿no? Pues lo que pasaba, y olvidaron las italianas y tal, entonces se centraron. Entonces, tema de la competición en España, curiosamente, antiguamente había más carreras que ahora, cualquiera podía, digamos, más o menos correr, y ahora no, ahora es más difícil porque hemos llegado a un punto de superespecialización en el que si tú quieres llegar a un punto ya es muy caro y es muy especializado, o sea, no existe lo que se llama la velocidad de base. Sí. Entonces yo, por ejemplo, cuando tenía Radical Ducati, me centré en el tema de hacer una moto en lo que se llamaba la categoría del Super Twin, que era de bicilíndricas. Entonces era coger pues una Ducati, bueno, cualquier moto bicilíndrica, pero yo en este caso me centré en Ducati. Y entonces era buscar, primero, que fuera ligera, que tuviera una parte ciclo, o sea, número 1, de 10,
y luego posteriormente potenciarla. Yo tenía muchos contactos y muchos colegas en Italia, donde estaba muy extendida la categoría de Super Twin con Ducati y tal, y entonces, bueno, pues yo iba haciendo mis motos, iba tomando, digamos, referencia de ellos a nivel que el objetivo era batirles. Yo creo que siempre tienes que tener un objetivo en la vida, ¿no? Que a mí soy muy competitivo en eso, y yo lo que quiero hacer es siempre el mejor producto y demostrarlo. Es decir, por ejemplo, yo no me paro en hacer motos muy bonitas y tal. Estas motos bonitas luego van a correr. Pueden ganar o no ganar, pero por lo menos las pruebo. Veo si se rompen, no se rompen, si van bien o tal. Y te puedo decir que van muy bien, porque hemos hecho podios en el extranjero. Sin embargo, en España no había esa posibilidad. Que en un momento dado yo creo esa posibilidad porque creo una competición que se llama el Desafío Twin, que funcionó durante 3 años, que era una carrera totalmente amateur, de resistencia de 3 horas, 3-4 horas, solo con Ducatis, y era de gente, pues no sé, como tú o como yo, pero vamos, durante 3 años la gente corrió en España con esta fórmula, que eran cosas que yo veía en el extranjero y pensaba que por qué en España no se podía hacer, ¿vale? Luego la cosa se acabó, porque hay una cosa que está clara, que es que contra este país que se llama España hay veces que no puedes, o sea, no puedes, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí. Bueno, punto número 1, estamos hablando de la sociedad española, ¿vale? La sociedad española en general es muy cateta. Okay. Es muy cateta. Ten en cuenta que en un momento dado, cuando yo llego a las motos en el año 78, 80, digamos que llego tarde porque la moto española, las fábricas españolas ya eran una potencia industrial en los años 60, 70, y en el 80 es el declive, en el 80 es cuando empiezan a desaparecer todas. Por motivos además laborales, o sea, no por motivos técnicos, porque podían haberse, digamos, actualizado y tal, ¿no? Pero... Y en ese momento todo el mundo tenía moto, pensaba en moto, todos íbamos en moto, porque la moto se pasó a ser, o sea, en un primer momento era un vehículo donde la gente podía transportarse. O sea, era un medio de locomoción, digamos, de gente sin recursos. Que si te das cuenta, hemos vuelto otra vez al tema. O sea, a nivel de que ahora ya es la moto, el patinete, el no sé qué, es las motos pequeñas, porque es la forma más económica de poderte mover, no puedes acceder a un coche. Pues estamos volviendo a lo que era en los años 60, la posguerra en España. Vale, esto se va desarrollando, y entonces, porque es una cosa inherente al ser humano, que es la competición, entonces pasamos de un medio de locomoción a que corra más, a que corra más, claro, a que corra más. Una cosa, llegado a este punto, o sea, son pocos. Porque normalmente la gente actualmente es aborregada, es decir, no tiene ese ansia. Luego, por otra parte, la situación que hubo en la que no tuvimos motos de todo, digamos, durante la época de Franco, hubo un proteccionismo bestial de las marcas, digamos, españolas y europeas, italianas sobre todo. Entonces, la gente no pudo optar a tener más motos. Otras motos japonesas, no hubo un desarrollo, eso por ahí. Luego eran carísimas, o sea, por ejemplo, en aquella época el señor que tenía una BMW es que era un señor que tenía dinero. O sea, no la tenía, digamos, la base. Ese es el problema. Cuando tú cruzabas la frontera, la gente podía acceder a bastantes modelos de base económicos, no iban a por una superbike, ¿vale? Luego llegamos al punto de la competición. Pues hubo un momento en España, por ejemplo, en los años 80-90, cuando ya surgen, digamos, todos los pilotos españoles que no hacían más que ganar mundiales, hay un boom de la moto. Entonces, para que veas cómo es el carácter español, yo me acuerdo en los años 90, cuando trabajaba en la moto, que la gente pasaba de un ciclomotor a comprarse una Yamaha de 1000. Y se mató un montón de gente. La siniestralidad era total. O sea, no había una cultura, se denostaba un poco el tema de la media cilindrada. Hubo una época en España donde tener una moto Morini 3,5 eras el rey de la carretera. Que si te das cuenta ahora mismo lo que está pasando, tienes ¿qué es la moto que más está vendiendo? Desde 300 a 500. Que vale, es lo lógico.
pero lo que tenemos que hacer luego es evolucionar, porque ya últimamente, no sé si has visto, los fabricantes japoneses, Yamaha ha dicho que ya no va a hacer R1s para la calle. Pero eso viene ya de otra movida, eso viene de lo que tú decías, del ambiente antimoto, antimotor de explosión, el pufo del rollo ambientalista, que es falso totalmente. Sí, soy negacionista ambientalista, totalmente, es mentira. Y te lo digo de la perspectiva de un tío en biológicas que se ha licenciado especialista en medio ambiente. Claro. Entonces sé cómo funciona la cosa políticamente y socialmente, y es mentira, son todo intereses. Entonces eso también, esto actualmente es lo que está coartando el tema de la moto. Ten en cuenta que ha habido un momento en el que se ha criminalizado la velocidad. Es decir, eras un criminal. Claro. Así de claro. Y no es así, porque podíamos analizarlo de un montón de maneras, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura de carreteras? Por ejemplo, yendo al tema de radares, ¿realmente el radar baja la siniestrabilidad? No, es recaudatorio. O sea, la legislación es punitiva totalmente, no es educativa, no enseña a la gente. Por ejemplo, ahora mismo que, por ejemplo, mi hijo se acaba de sacar el carnet y he visto cómo se saca uno el carnet, es un alucine. Un dolor de cabeza total. No, o sea, es que no tiene ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza. Las pruebas, como van, el tema, por ejemplo, la prueba de circulación. Yo no he visto que nadie haya propuesto hacer cursos de conducción para mejorar a la gente que sepa derrapar, tomar una curva, frenar. Yo no lo he visto. Ahora mismo ha habido toda una polémica sobre el tema del 125, en que la gente no está capacitada, y en eso estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, he estado en el comercio, he vendido motos de 125 a personas que es que lo ves, que va a coger la moto y le ves cara de pánico, porque es la primera vez que se sube una moto, tiene carnet de coche, ¿eh? Bueno, pues yo he perdido media hora enseñándole a llevar la moto antes de que salga a la calle, entre en el primer cruce y lo arrasen. ¿Entiendes? O sea, de todo es maldita movida económica, demagógica, ¿entiendes? Ese es el tema. Entonces, volviendo al tema de por qué en España, para empezar, la cultura que tenemos es de lo inmediato, de forrarse rápidamente, no se crea cultura. De hecho, lo tienes, por ejemplo, en la prensa española del motor. La prensa española del motor ha desaparecido completamente. Sin embargo, yo cuando viajo y voy a Francia, voy a Italia, voy a Gran Bretaña, me encuentro en el kiosco todavía 5 revistas diferentes. ¿De qué son? De preparaciones, de café racer, de campo, de scooter, de preparación de scooter, o sea, muy específicos, con una información muy interesante que enseña, que es didáctica. España nunca hemos creído en lo didáctico, jamás. Y es más, la otra gran movida española es cuando tú destacas te cortan la cabeza, punto, ya está. Yo en este punto he desarrollado mi carrera más en el extranjero que aquí. El tema enlazando con todo lo que hablamos antes de cómo es la sociedad española, bueno, y ya digamos a nivel global, la juventud de ahora ve imágenes en blanco y negro, ¿vale? Y entonces hacen películas, por eso sale la corriente del café racer. ¿Entiendes? Es otra corriente intelectualoide, comercial. Pues todo empieza como una idea de un listo que luego quiere comercializar, ¿vale? Y el café racer es lo mismo, porque cuando empieza la gente preparando, ¿sabes? Luego vienen las fábricas y directamente ya te hacen el modelo. Véase Ducati Scrambler, la 90 y bla 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 bla. Por ejemplo, está diseñada porque ha habido una demanda de cierto producto. Y entonces, ¿qué pasa? Eso mata la creación, porque tú te compras la 90, la forras a accesorios legalizados y no tienes problemas con la legalización o con la autoridad pertinente. Y ya está. Y eso lo que provoca es que al final la gente deje de hacer motos tal. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, pues era lo que yo vivía, y como te digo, viajaba mucho a Francia y tal, yo eran las motos que veía. Ten en cuenta que en aquella época el material que servía la fábrica, digamos estándar, por decirte, una Honda Fur 750, parangón de la moto, bueno, era un bote, o sea, era una cosa que se retorcía como, vamos, tenía un chasis de alambre y eran inllevables. Lo que pasa es que triunfó porque por poco dinero tú tenías muchos caballos y ellos te decían que eran más fiable que una italiana o que una inglesa, que hasta cierto punto tenían razón. Ahora, era una mierda de moto. Y los japoneses han hecho mierdas de motos hasta
bueno, hasta el diseño del chasis del Tabox, que es de un ingeniero español que se llama Cobas, y luego ampliamente copiado. Bueno, a partir de ahí, y todavía ahí, las motos japonesas eran, porque enlazando con lo que tú me decías, ¿por qué Ducati? Te voy a decir la diferencia. Ducati te daba una moto que era una moto de carreras que tú matriculabas, y el japonés te hacía una moto de ir por la calle que intentabas poner en la pista. Esa es la gran diferencia entre un producto y otro. Llegado al punto, en aquella época salió una industria, te estoy hablando del año 60, 70, 80, había un montón, los preparadores que había entonces, era gente que fabricaban chasis y carrocerías que vendían como kit, y tú lo único que aportabas era el motor, la instalación eléctrica y las ruedas. Y tenías una moto de un tío que esa moto había hecho pues el Boldor, las 24 horas de Le Mans y tal, y o habían ganado o habían quedado bien, y eran motos que se tenían. O sea, la industria auxiliar, por decir de una manera, sus preparadores crearon lo que debería ser realmente la moto de fábrica. Entonces todo ese estilo, toda esa manera de hacer es lo que yo he absorbido porque lo he conocido de joven. Y es lo que intento plasmar. A mí, por ejemplo, los diseños que hay ahora mismo, me parece que es todo como muy... Me voy a centrar en el tema deportivo, a nivel de que todo lo que es tipo trail o los pullman estos que están haciendo no me interesan. O sea, porque me parece una corriente, me parece absurdo que te montes en una moto que presuntamente la han hecho o deriva de una moto que ganó, por ejemplo, el Rally París-Dakar, pero ahora mismo lo que te venden no tiene nada que ver, que te metas, que jamás te vas a meter en una pista con 300 y pico kilos, que es absurda la concepción, ¿entiendes? O sea, no me voy a meter en eso porque es una corriente, como te digo yo, económica y de tendencia económica total. Me voy a ceñir al tema deportivo, ¿no? Bueno, entonces, llega un momento en que las motos, pues, ¿qué decirte? La última moto así que me hizo tiling por diseño fue la R6 del 2003 o así, porque un ejercicio de diseño que se puso por delante en el diseño industrial de moto deportiva bastante tiempo. Fíjate lo que te digo, no es Ducati, ¿vale? Ducati pues teníamos la 916 en 92, que era una obra de arte, tal, o para mí el parangón de la moto, la línea ya suprema, es la Ducati Supermono, que es también del mismo año, 91-93. Es el mejor ejercicio de estilo, de funcionalidad, de eficacia total, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, de todo lo que hay ahora mismo, creo que la Panigale es la reina. O sea, no se le puede toser, es un capolavoro total. No, yo no sé qué van a inventar más. Sí, pues ponerle más mierdas, o sea, más aletas, que lo único que estás haciendo es joder el diseño. Pero a nivel general, todo el diseño era muy... No sé cómo decirte, no es manga, pero muy aristoso, muy galáctico, no dice nada, no dice nada. Entonces, yo siempre he tenido la idea de que lo que quería era hacer tecnología de hoy, pero que pareciera una moto de los 80-90, que es lo que he hecho. Esta moto que se llama Pata Negra, que en Pata Negra, si sabes, en España es cuando se considera algo que es muy bueno, puro y auténtico. Tiene los colores y un poco la estética de lo que sería la TT1, y entonces está hecha sobre la base de una Ducati Monster 1000 inyección del año 2003, en la cual se modificó, digamos, la parte de atrás del chasis, el subchasis, para poder hacerla más estrecha, porque todos mis diseños, si ves, lo que tienen es... Para mí lo importante son las proporciones. El depósito, por ejemplo, viene de otro modelo de Ducati que es de una 999, que está montado, acoplado. La parte delantera efectivamente es una auténtica de una Ducati TT1. Los dos faritos que lleva delante es lo que se llaman los faros en resistencia, en los 70 y 80 eran así. A nivel motor también está todo elaborado, desmontado entero, remontado, hecho conductos, mejorado mapa de inyección con mapas que son programables, o sea que hay técnica aquí. La parte delantera, la horquilla también ha sido, ya de por sí Ducati lleva buen equipamiento en parte ciclo, los cartuchos, por ejemplo, para hacerlo mejores, digamos, a un nivel superior. Los frenos lo mismo, los frenos son de un fabricante italiano con el que yo trabajo desde hace mucho, los discos y tal. Los escapes en mi moto están todos hechos a mano, y es el material que utilizo, que es inox de 1 milímetro de pared,
Esta moto en concreto, que se llama Imatra era un circuito urbano que estaba en Finlandia y que era parte del Mundial de Velocidad en los años 50-60. Eran carreteras, de hecho hay una parte del circuito que atraviesa las vías del tren y son muy famosas las fotos de las motos volando sobre las vías del tren. Bueno, pues así se corría antes. Vale, entonces tiene ese estilo de los años 60, de moto de carreras de los años 60. Entonces, por ejemplo, en este caso la base es una Honda XBR 500 y ya de por sí ya venía con una estética muy inglesa, muy café racer. Esta moto lo que hemos hecho ha sido aligerarla completamente. Por ejemplo, el depósito es de una Yamaha TZ 2.5 de los 70. Entonces el carenado es de diseño mío también, que recuerda mucho a los de la época. Hay freno de tambor atrás como las motos de los 70. Pero delante lleva una horquilla invertida que es de una Aprilia RS, equipo de frenos de una Aprilia RS. Por ejemplo, este motor que era 500 original, ahora mismo es 600. Y bueno, en este caso además la curiosidad que tiene, ves que hay una pequeña caja ahí detrás, ese es el depósito de aceite porque es a cárter seco. O sea, lleva el aceite separado y una bomba lo va cogiendo y lo va echando. Entonces, bueno, queda gracioso ahí en todo el medio, ¿no? Parece muy técnico, ¿no? El escape está hecho a mano. Me he inventado, esta sería de un equipo satélite del mundial que es el Team Veloce, que no existe, que me lo he inventado yo, ¿no? Y bueno, con sus sponsors técnicos y tal, o sea, por ejemplo, ese guardabarros de fibra de carbono, aunque esté pintado, pues la fibra de carbono no se puede pintar, no hace falta que vean y digan, es fibra de carbono, se puede pintar, no pasa nada. Y luego lo que me gusta mucho sobre todo es la técnica, es decir, que se vea. Verás que la mayoría de mis motos tienen semicarenados, no las carenado completamente. ¿Por qué? Porque quiero que se vean los motores. Te das cuenta, ahora mismo todo está embutido por plástico, no se ve nada. Ya el tope es cuando abres el capó de un coche y de pronto lo único que ves es un plástico que lo cubre todo y pone la marca. Porque ¿sabes qué pasa? La gente ahora mismo, si te das cuenta, hay un tono nostálgico en todo, porque la mayoría de la gente, o la gente que tiene sentido común, no está de acuerdo en la vida que está teniendo ni la sociedad en la que vive. Entonces echa manos de los recuerdos de cuando lo pasó bien, o cuando vio algo que le llamó la atención. Pues esto es lo que yo pretendo con mi trabajo, lo cual lo he quitado en su momento. Por ejemplo, el proyecto RAV01, RAV02 que hice en la época radical Ducati, que hicimos una carrocería completa para vestir una moto, que era entonces la Ducati 999, que cuando salió no le gustó al cliente de Ducati. Nosotros hicimos una propuesta que era un plug and play completo. Esta moto posteriormente salió una moto que se parecía tremendamente a ella, y empieza por 10 y termina en 98, ¿vale? Y luego hizo otra evolución que posteriormente salió otra moto que empezaba por PA y termina en Gale, ¿sabes? Entonces ese es el tema. O sea, te quiero decir que no siempre he hecho, digamos, cosas que se parecen a los 80-90. Tengo varios proyectos que hemos hecho cosas con diseñadores, porque he trabajado con bastantes diseñadores, porque mi política de empresa siempre ha sido intentar dar oportunidades a la gente. Igual cuando yo en su momento, cuando empecé, nadie me ayudó, yo sí he intentado ayudar a la gente. Pues por ejemplo, como a ti, tú me dices, vamos a hacer una entrevista. Pues venga, tío. Y eso me gusta a la gente que tiene iniciativa, va y te dice, pues como cuando yo fui a Barcelona a pedir trabajo a Ducati y entré por la puerta y dije, hola, soy Pepo, soy biólogo, me gustan las Ducatis, quiero trabajar aquí, y trabajé allí. Eso ahora mismo, lo que hablábamos, la gente no se lo plantea. También es verdad que el momento que hay ahora mismo es bastante más difícil, Claro. Mucho más difícil que antes, porque antes, para empezar, no había tanta reglamentación, ni estábamos tan encorsetados, ni todo tenía tantas reglas. O sea, tú trabajabas, pues trabajabas, punto. Como ha sido toda la vida. Trabajas, ganas, te lo gastas, pues eso, tienes bambinos si quieres y te mueres y ya está. ¿Entiendes? Pero te dejaban vivir, ahora mismo no. Claro. Ahora mismo, claro, ahora trabajas desde casa, desde tu sofá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a crear? Claro. Y lo único que crean son gilipolleces
para hacerte la vida más cómoda todavía y que no abandones tu sofá. Eso es incompatible con esto. Y por eso estos se están muriendo. Okay. O como derivo. Bueno, la Café Racer, para empezar, es una moto que por concepción cojo una moto, la quito toda la mierda que tiene encima para que corra lo más posible. Para ir de A a B en el menor tiempo posible. Bien, eso lo hacía gente que tenía la mentalidad de, aunque sea, se mataba por llegar el primero a tomar el café. Porque era Café Racer, porque era, voy del café A al café B en el menor tiempo posible, ¿vale? Entonces, Café Racer, ¿vale? Y luego estaba el parangón, que era, o sea, lo máximo que era el ton. Ton era hacer 100 millas por hora, que en aquella época, te estoy hablando de los años 50. Entonces, claro, ¿cómo sale aquello? Los años 50 es la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los chavales que cogen... Empezó de las mismas motos de la Segunda Guerra Mundial que sobraban. Claro, lo que sobraba, o por ejemplo, ¿cómo sale el chopper? Lo que se llama chopper, el custom. Que el custom es todo, custom es personalizar. La palabra custom es... Customizar es personalizar. Chop es cortar. Todo es chop y custom, porque cortamos y personalizamos. Pero bueno, lo entendemos como Harley, custom, flecos, chicos malotes y todo el rollo. ¿De dónde viene eso? Todos esos son excedentes del ejército americano y de soldados que vuelven de la Segunda Guerra Mundial totalmente tocados, como pasó luego con Vietnam, con Afganistán, con todo. Entonces, ¿qué hacen? Pues se dedican a coger los excedentes de las Harleys, a cortarlas, a tal, a hacerlo de su manera. Y como además no había ni leyes, ni hostias, ni nada, entonces pues atravesaban el país, iban a su bola, ¿entiendes? Eso era el concepto. Pues en el Café Racer es un poco lo mismo. Cogen motos, le quitan todo lo inútil, las hacen monoplazas y todo el rollo, tal, para poder correr. Luego surgen tendencias, por ejemplo, como los mods, que lo hacían con los scooters. Luego vienen las guerras entre los mods y los rockers, porque los rockers, los que les gusta el rock and roll, ¿entiendes? Se identifican con el Café Racer. Vale, bueno, entonces, de ahí a lo que ha sido ahora mismo, ¿tú crees que esa gente que vende, que se monta, está en esa onda? No, en absoluto. Ha sido un señor que de pronto ha llegado y se ha creado una necesidad. Yo, por ejemplo, lo comparo como lo llamo hacer motobolsos. Es decir, llega el tío o la tía y entonces llega a la tienda y se compra los zapatos tal, el bolso cual. Entonces ya tengo los zapatos, el bolso, el reloj y necesito el último complemento, que es una moto, una Café Racer, para estar en la onda. Claro. Pero esas personas ni buscan las prestaciones, ni se lo cortan en su casa, ni viven el ambiente que era realmente... El ambiente era que el tío se había construido la moto él mismo. No la había comprado, ni se la habían dado, la había hecho él. Pero esto no, esto ya se ha masticado, comercializado, y ahora mismo ha sido asumido y está eliminado. Que el fin es cuando las fábricas ya lo comercializan, casi quien lo institucionaliza y tal son los americanos. Pero los americanos que siempre llegan tarde. Hay veces que llegan antes, pero esta vez llegan tarde, ¿no? Crean una tendencia, es como como el grunge, los hipster que ya no existen, ¿vale? Los hipster, yo qué sé, los Nestlé, los Netflix, o sea, son tribus que son totalmente artificiales, tienen un crecer, un bajar y desaparición. Y entonces, un complemento a esa movida es la moto. Claro. Y no ha durado, o sea, ya se acabó, ya no hay nadie. De hecho, por ejemplo, tú ahora mismo te metes en los blogs punteros, digamos, que enseñaban toda esta cultura y que la promocionaban, y pues te das cuenta que ahora mismo no sacan o nada, o mierdas, o desaparecen. Bueno, es todo un poco enlazado con lo que hablábamos antes del tema cultural español. Entonces llega como una tendencia y de pronto hay gente que ha hecho motos en su garaje, siempre ha habido toda la vida y sigue habiendo. Sobre todo es gente que luego se dedica a correr con ellas, a competir, no tanto a vacilar por la calle, ¿vale? Entonces llega porque viene de fuera, como siempre, es una corriente que viene de fuera y la cogen, empiezan a lo mejor 2, 3, 4 que hacen empresas o mini empresas y empiezan a hacer, que además ves que son muy
muy sencillas, muy simples, o sea, no... vamos, hasta el punto, por ejemplo, que era, yo me conozco el caso de una de las empresas punteras o que más fama tienen en España, y empezó, digamos, en un garaje en el que cogía una moto, le cambiaba 2 tonterías y te la daba y te cobraba. Y luego resulta que ni había revisado el motor, los discos de freno tenían surcos porque tenían 80.000 kilómetros y así te la vendían. Vale, luego se profesionalizó un poco, luego de pronto todo el mundo empezó a hacer, con lo cual, digamos que a nivel empresarial, porque realmente podía haber sido el germen de una actividad empresarial, que es lo que la gente no quiere ver, lo que es una actividad empresarial también, es trabajo. Bueno, pues eran oportunistas, o sea, dentro de la cultura española del oportunismo, del pelotazo. Y eso que acá ha llevado, pues, que ha fastidiado al sector a nivel de que se han hecho muchas mierdas, se le ha vendido a gente mucha tontería, se han bajado los precios, luego tú ya no podías trabajar haciendo producto bueno porque la gente no te lo pagaba. Y luego posteriormente ya el remate ha sido cuando ya ha entrado toda la movida medioambientalista, ¿cómo se dice? Pues las limitaciones de circulación, por ejemplo en Madrid, en la cual ahora mismo un señor, te voy a poner la moto tipo, la BMW Boxer y tal, tú ahora mismo no puedes circular con esa moto aquí. Es como le dices a un señor que se deje, vamos a poner, venga, en plan tonto, en plan los que hacen porquerías, 5.000, 6.000 pavos, ¿se lo das y luego no pueden andar? ¿Luego viene y te reclama o qué pasa? ¿Entiendes? O sea, es un cúmulo de todo. Se acaba la moda y aparte de que se acabe la moda, llega un momento también, hay un componente económico, la gente ya no gasta en eso porque tiene que gastar en cosas más importantes. Y luego el tema regulaciones, medio ambiente, presión de la autoridad, y eso acaba con todo. Actualmente está muerto, yo considero que está muerto, no hay nada. Pueden aguantar a lo mejor 2, 3, que bueno, es un poco selección, o sea, aunque un poco lo mejor o lo que lo han hecho cara, digamos, más industrial, por decir, más negocio, ¿no? Pero gente que ya lo haga en su casa, ya muy poca. O bueno, o los que lo hacen son gente a lo mejor que sí lo hacen bien, pero porque es pasional. Hemos tenido una selección muy dura en la cual ha aguantado, ya no tanto para vender, sino que lo hacen ellos en su casa por placer. Pero vamos, como movimiento se ha acabado, no existe, o sea, ya se acabó. Comercialmente se ha acabado, empresarialmente se ha acabado. Es a lo que te voy, ahora mismo casi te conviene más comprarte un modelo presuntamente Café Racer o que tenga sabor histórico, pero ya homologado y que puedas circular y puedas pasar la ITV, o como aquí con la presión que hay de, digamos, de inspecciones y tal, pues que te paren y no te estén tocando las narices, que esto y tal, igual, porque llega el caso que tú te vas con una moto, te voy a poner un ejemplo, a la Night, y llegas, te para un guardia en vez de decirte que has cambiado todo, ¿no? Y le tienes que explicar a ese señor, que es la autoridad, que es que esto sale de fábrica, ¿sí? No, eso pasa, ¿eh? Claro, claro. O sea, para que veas el nivel. El nivelón. Ya está. Listo.